Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión, el drama y los giros inesperados nunca terminan. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno que a todos nos encanta, las segundas oportunidades. Sí, ese momento en que los corazones rotos se vuelven a unir, los errores se intentan enmendar y las llamas del amor renacen con más fuerza que nunca. Y no lo haremos con cualquier historia, no vamos a hablar de esas parejas que nos han dejado sin aliento en la pantalla chica, esas que creímos que no tenían futuro y que nos sorprendieron con una reconciliación que nos hizo gritar de alegría. Así que si ustedes son como yo, unos verdaderos románticos empedernidos que adoran el sabor agridulce de un reencuentro, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, como siempre les digo, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, chismes y maratones de telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el drama. Y para comenzar este viaje por las segundas oportunidades, vamos a hablar de una pareja que, bueno, digamos que su relación ha sido como una montaña rusa digna del mejor parque de diversiones. Hablamos por supuesto de la icónica y tremendamente popular, Love is in the air, o como la conocemos por estos lados, Senkalkam. Sí, Eda y Serkan. ¿Quién no se ha enamorado de esta pareja? Esta serie, que nos regaló momentos de pura magia y comedia romántica, tiene como eje central la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto súper exitoso pero también súper estricto y a veces, bastante frío. Cuando sus caminos se cruzan por un contrato que al principio parece un mero acuerdo laboral, pero que termina convirtiéndose en un torbellino de sentimientos, la vida de ambos cambia para siempre. Love is in the air es un drama romántico con toques de comedia, algo que a los turcos se les da muy bien, y sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, lograron una química en pantalla que traspasó la televisión. La trama comienza con un contrato de compromiso falso que une a Eda y Serkan. Él necesita convencer a su familia de que está comprometido para recuperar una herencia y ella acepta a regañadientes. Pero, ya saben cómo va esto, del odio al amor hay un paso y entre fingir un romance y enamorarse perdidamente, hay una línea muy delgada que estos dos cruzan una y otra vez. La relación es tormentosa, llena de malentendidos, orgullos heridos y, por supuesto, de mucho amor. Y cuando creíamos que habían encontrado la felicidad, ¡pum! Serkan sufre un accidente, pierde la memoria y olvida por completo a Eda. Aquí es donde la serie nos muestra el verdadero poder de las segundas oportunidades, pues Eda tiene que luchar por reconquistar a su gran amor, demostrándole que lo que siente es verdadero y que ese amor es capaz de superar cualquier obstáculo. La segunda oportunidad de Eda y Serkan es un verdadero ejemplo de que a veces es necesario un reinicio para apreciar lo que tenemos y para luchar por lo que realmente importa. Además, la dinámica entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, hizo que muchos de los espectadores se sintieran identificados con su historia, creando un fenómeno fan enorme. Y para los que creyeron que este amor era cosa del pasado, estén atentos, porque hay rumores de un reencuentro en la vida real. Pero sigamos con este maratón de segundas oportunidades y hablemos de otra pareja que nos ha hecho suspirar y sufrir por igual. Me refiero nada más y nada menos que a Erkay, Amor y Venganza. Esta serie es un drama romántico con tintes de intriga y tragedia que nos sumerge en un mundo de pasiones desbordantes y venganzas ancestrales. Sus protagonistas, Miran Aslan Bey, interpretado por Aknan Zu, y Reyyan Anadolu, interpretada por Ebru Şahin, nos regalan una historia de amor que surge en medio de un conflicto familiar. Miran, un joven empresario que busca vengar la muerte de sus padres, llega al pueblo de Midyat y conoce a Reyyan, la nieta de su mayor enemigo, sin saber que ella es el centro de la venganza que ha planeado toda su vida. Erkay es una historia intensa y llena de dramatismo, donde el amor nace en un ambiente de odio y resentimiento. La relación entre Miran y Reyyan está marcada por la desconfianza y los secretos. Él llega a Midyat dispuesto a destruir a la familia de Reyyan, pero los sentimientos que empiezan a surgir entre ellos lo cambian todo. Miran se debate entre su sed de venganza y el amor que siente por Reyyan, mientras ella intenta reconciliar su amor por Miran con la lealtad que siente hacia su familia. La primera parte de su historia es un torbellino de emociones, mentiras y traiciones. Cuando creen que han podido superar los obstáculos, las mentiras salen a la luz, los secretos se descubren y la relación termina en el peor de los escenarios, una separación dolorosa que deja a todos con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el destino vuelve a unir sus caminos.
La segunda oportunidad que se dan Miran y Reyyan es un proceso de curación y perdón. Ambos tienen que enfrentarse a sus propios fantasmas, a los errores del pasado y a las consecuencias de las venganzas familiares. Y aunque al principio las dudas y los miedos están presentes, poco a poco vuelven a enamorarse, construyendo una relación más fuerte y basada en la confianza y el respeto mutuo. El camino a la segunda oportunidad no es fácil, pero Miran y Reyyan nos demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Y si hay algo que Erkai nos enseña, es que nunca hay que dar nada por perdido. Cambiemos un poco de ambiente y viajemos hasta Estambul para conocer otra historia de amor con segundas oportunidades, pero esta vez con un toque más moderno y urbano. Hablo de Yark, conocida en algunos lugares como Secretos de Familia. Esta serie de suspense y drama judicial nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y muy recto, interpretado por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada brillante e impulsiva, interpretada por Pınar Deniz. Aunque al principio sus visiones sobre la justicia chocan, tendrán que unir fuerzas para resolver un caso que los afecta a ambos de manera personal. Y entre juicios, investigaciones y secretos descubiertos, el amor surge entre ellos. Yark no es una novela romántica al uso, pero la relación entre Ilgaz y Ceylin es el motor de la serie. La química entre Kaan y Pınar es innegable, y es lo que hace que nos enganchemos a su historia. Al principio, la relación es muy conflictiva. Ilgaz es un hombre de leyes, estricto y muy apegado a las normas, mientras que Ceylin es una mujer impulsiva, que se guía más por la intuición y que no duda en saltarse las reglas si es necesario. Sin embargo, a medida que avanzan en la investigación del caso que los une, se dan cuenta de que a pesar de sus diferencias, se complementan muy bien. Sus ideas chocan, pero al mismo tiempo se admiran y se apoyan mutuamente. El amor nace de esa tensión, de ese juego entre la razón y la pasión. Y por supuesto, como toda buena historia de segundas oportunidades, el amor entre Ilgaz y Ceylin se pone a prueba una y otra vez. Los secretos familiares, las mentiras y las injusticias harán tambalear su relación, separándolos por un tiempo. Es en ese momento de distancia donde se dan cuenta de lo mucho que se extrañan y de lo que realmente significa el uno para el otro. La segunda oportunidad que se brindan no es un camino de rosas, ambos tendrán que reconstruir la confianza que han perdido y perdonarse mutuamente. Pero gracias a ese esfuerzo su relación se fortalece, convirtiéndose en una historia de amor madura y basada en el respeto y la admiración mutua. Y para cerrar este increíble recorrido por las segundas oportunidades, vamos a sumergirnos en otra serie que ha conquistado corazones con su historia cargada de drama, pasión y, por supuesto, un gran amor que renace de las cenizas. Hablo de Zalim Istambul, o Ciudad Cruel, como la conocemos en algunos países de Latinoamérica. Esta serie nos lleva a Estambul, donde dos familias muy diferentes, los Karakay y los Yılmaz, se verán unidas por el destino y por los secretos del pasado. La relación central de esta historia es la de Nedim Karakay, interpretado por Berker Guven, y Cemre Yılmaz, interpretada por Sera Kutlubey. Nedim es un joven con problemas de salud, postrado en una silla de ruedas, que ha vivido gran parte de su vida alejado del mundo. Cemre es una chica fuerte e independiente que se ve obligada a trabajar como enfermera de Nedim para ayudar a su familia. Al principio su relación es de conflicto y resentimiento, pero poco a poco una amistad que florece de a poco hasta que se transforma en un amor profundo y sincero. Zalim Istambul es una serie con mucho drama, pero la historia de Nedim y Cemre es la que realmente nos cautiva. Nedim, un chico que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, encuentra en Cemre una persona que lo entiende, que lo apoya y que lo anima a luchar por sus sueños. Cemre por su parte descubre en Nedim un hombre sensible y bondadoso, que la valora y que la hace sentir especial. El amor entre ellos surge de la vulnerabilidad, del cuidado mutuo y del respeto. Sin embargo, los obstáculos que tienen que superar son enormes. La familia de Nedim se opone a su relación, los secretos del pasado resurgen y las intrigas y los celos ponen a prueba la fuerza de su amor. Y cuando creíamos que habían encontrado la felicidad, el destino les juega una mala pasada y su relación termina en un doloroso adiós. Pero, ya saben que las historias de segundas oportunidades siempre tienen un toque mágico y gracias a un giro inesperado del destino, el amor entre Nedim y Cemre resurge con más fuerza que nunca. Ambos tienen que superar el dolor del pasado y dejar atrás los rencores para poder volver a confiar y a amarse. La segunda oportunidad que se dan es un nuevo comienzo, un camino lleno de retos, pero también de esperanza. Zalim Istambul nos demuestra que el amor verdadero es capaz de sanar las heridas del corazón
y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la luz. Y así llegamos al final de este viaje por las segundas oportunidades en el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas historias de amor, reconciliación y superación. Hemos visto cómo el amor puede renacer de las cenizas, cómo las segundas oportunidades pueden ser un regalo y cómo, a veces, es necesario un reinicio para valorar lo que tenemos. Recuerden que al igual que en la vida real, en las series turcas, el camino hacia la felicidad nunca es fácil, pero siempre vale la pena luchar por aquello que nos hace feliz. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de las historias que les he compartido. Y ahora me gustaría saber cuáles son sus series y parejas favoritas que han tenido segundas oportunidades. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y compartir nuestras pasiones telenoveleras. No se olviden también de darle al me gusta a este vídeo si les gustó y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que son tan fanáticos de las novelas turcas como nosotros. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades.